Hola, ¿cómo están? Qué bueno que nos acompañe una semana más en otra emisión de Panorama Judicial TV, el espacio informativo oficial del Poder Judicial de Honduras. Recuerde usted, fiel televidente, que mediante una entrevista le damos a conocer a usted todas las actuaciones de los diferentes servidores judiciales en las materias jurisdiccionales que atañe al Poder Judicial de Honduras, así como la parte administrativa. Le recuerdo, fiel televidente, que el Poder Judicial de Honduras está presente en las redes sociales de mayor popularidad. Nuestra cuenta de Facebook, Poder Judicial de Honduras. Nuestra cuenta de Twitter, @PJ de Honduras. Todos los días y minuto a minuto el equipo de la Dirección de Comunicación Institucional actualiza con informaciones de lo que ocurre en las diferentes materias jurisdiccionales de lo penal, de lo civil y de lo laboral de la Corte Suprema de Justicia. Además, si usted quiere ver nuestro álbum de fotos de los eventos anteriores, lo invitamos a que nos siga en nuestra plataforma de Flickr, ahí con el nombre PJ de Honduras, y ahí podrá ver usted el álbum fotográfico. Además, si usted quiere ver las 105 ediciones anteriores de Panorama Judicial TV, lo invitamos a que en nuestro canal de YouTube escriben el buscador PJ de Honduras y ahí le aparecerá nuestro canal donde podrá ver todas las ediciones anteriores de Panorama Judicial TV, así como las ediciones de las notas informativas que le hemos presentado a lo largo de este año y medio de programación. Le recuerdo los horarios y los días que usted puede sintonizarnos. Los días sábados a partir de la 1 de la tarde por la señal de Canal 8 en Televisión Nacional de Honduras. Los días domingos a partir de las 8 de la noche por la señal de Suyapa TV Educativa. Y los días lunes a partir de las 6 de la tarde por la señal de Canal 20 del Congreso Nacional Televisión, así como todas sus repeticiones a lo largo de la semana. Para que usted, fiel televidente, esté enterado de lo que vamos a hablar esta semana, le estaremos dando a conocer a usted cuál es el trabajo, lo que realizan los tribunales especializados en materia de extorsión que están próximos a arribar a su primer aniversario de trabajo, lo que significa todo lo que han venido realizando tanto los magistrados de la Corte de Apelaciones, los jueces del Tribunal de Sentencia y los jueces del Juzgado de Letras, todo en materia de extorsión. Se lo estaremos presentando durante esta hora de programa. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Panorama Judicial TV. Bienvenidos al primer segmento de Panorama Judicial Televisión. Como le decíamos al inicio de este espacio informativo, hoy estaremos conociendo toda la labor que realizan los tribunales especializados en materia de extorsión. Y para tal fin hemos invitado a la magistrada presidenta en estos momentos de la Corte de Apelaciones con competencia nacional en materia de corrupción. Es la abogada Yulisa Aguilar. Abogada, ¿cómo está? Sea usted bienvenida, Carlos, a nuestros estudios. Muchas gracias, Carlos, muy amable. Así es, con la abogada Yulisa Aguilar estaremos dándole a conocer a usted toda la labor que se realiza en estos tribunales especializados en materia de extorsión cuando estamos próximos a su primer aniversario, que tengo entendido es el 16 de octubre, ¿verdad? Abogada, si nos hace una introducción, ¿qué es el Tribunal Especializado en Materia de Extorsión? Bueno, mire, Carlos, uno de los problemas que más está afectando a nuestro país es precisamente la extorsión. Es un delito muy complejo que está afectando mucho la economía del país, y en ese sentido una de las prioridades que ha tenido el Poder Judicial ha sido tratar de crear jurisdicciones especializadas para combatir este delito. Y ha decidido, mediante un acuerdo de la Corte Suprema de Justicia, crear lo que es el circuito especializado en materia de extorsión, que está conformado básicamente por 3 órganos: el Juzgado de Letras, el Tribunal de Sentencia y la Corte de Apelaciones. Nuestra tarea básicamente es conocer específicamente de delitos contra la extorsión, de delitos de extorsión, y todos los delitos conexos, que implica también asociación ilícita o cualquier otro delito que se haya cometido en relación con el delito de extorsión. Ahora, ¿se tienen que cumplir algunos requisitos para que la persona que sea acusada de extorsión llegue, a este caso, al Juzgado de Letras como primera instancia en materia de extorsión? Pues sí, el primer requisito es que sea un delito de extorsión. El segundo requisito es que sea un delito cometido en el marco de crimen organizado. Lógicamente, por su naturaleza, el delito en su gran mayoría es cometido por crimen organizado, y hablamos de esto de maras y pandillas o de cualquier asociación delictiva que ya se haya conformado para cometer el delito en cuestión. Y
existen sus excepciones en que puede ocurrir que la extorsión sea de manera individual por una persona que no tenga nada que ver con crimen organizado. En este caso ya no conoceríamos nosotros, la competencia no sería nuestra, sino que sería de los juzgados con jurisdicción común. Así es. Ahora, usted nos explicaba hace unos instantes que está compuesto por juzgado de letras penales, pero en materia de extorsión. ¿Cuál es la labor que ellos realizan, abogada Aguilar? Bueno, el proceso penal está compuesto básicamente por 3 etapas. La primera etapa es la investigación, que es la etapa preparatoria, luego la etapa intermedia y la siguiente etapa, la tercera, es la etapa de juicio oral y público. Entonces, las primeras 2 etapas, la primera etapa preparatoria e intermedia, las conoce el juez de letras. El juez de letras es el que recibe de primera instancia el proceso, el requerimiento fiscal, recibe al imputado, toma su declaración, recibe las pruebas primeras que se hacen en la investigación y posteriormente a esto decide si procede o no dictar auto de formal procesamiento, es decir, si procede continuar con la causa o si no existen méritos suficientes y dejar en libertad a la persona acusada. Una vez que el juez de letras decide que se continúa con el proceso, se pasa a la siguiente etapa, que es la audiencia, la etapa preparatoria, intermedia, perdón, y esta etapa intermedia también la conoce el juez de letras. Y luego él decide si eleva o no el juicio oral y público el proceso. El juicio oral y público es la etapa que finalmente conoce el tribunal de sentencia. El tribunal de sentencia está integrado por 3 jueces que conocen de la causa en ese momento y hay un 4º juez que está pues para sustituir en caso de emergencia a alguno que tenga una enfermedad, algún problema familiar o alguna situación extrema, sustituye a uno de los jueces. Ellos ya conocen del juicio oral y público y ellos son los encargados y responsables de decidir si la persona es inocente o culpable de lo que se le está acusando. Y la Corte de Apelaciones conoce básicamente de todos los recursos que se interpongan en estas etapas. Conoce el recurso de apelación, recursos de amparo, habeas corpus, excusas, reconfusiones. Es ya el órgano, la Corte de Apelaciones es el órgano de segunda instancia y cualquier decisión que un juez de letras o un tribunal de sentencia puede tomar, que está en el marco de lo que es recurrible, entonces puede ser recurrido ante la Corte de Apelaciones. Esta es la integración de todo el circuito de extorsión. Ahora, nos falta conocer entonces, abogada Aguilar, ¿cuántos magistrados de Corte de Apelaciones son actualmente en materia de extorsión? Actualmente vemos 3 magistradas de Corte de Apelaciones. La Corte de Apelaciones funciona como un tribunal colegiado también, es un órgano jurisdiccional que tiene rotaciones, por ejemplo, en la presidencia, por ley tenemos rotación. Cada año hay una magistrada que va a presidir la Corte de Apelaciones y actualmente solamente contamos con 3. Sin embargo, esperamos que en el futuro puedan nombrar un 4º, porque igual en casos de emergencia siempre se necesita que alguien pueda integrar la Corte. Bueno, es importante que usted, fiel televidente, conozca que ellos son con competencia nacional en materia de extorsión, ya que conocen todos aquellos recursos que ellos como Corte de Apelaciones ven que se interpongan a nivel nacional. Hacemos referencia de esto porque juzgados de letras en materia de extorsión ya existen en San Pedro Sula y próximamente en la ciudad de La Ceiba, y los recursos que se interpongan llegarán a ustedes como magistrados de Corte de Apelaciones, ¿verdad? Así es, Carlos. Nosotros tenemos competencia nacional, eso implica que podemos conocer de los recursos de todo el país. Tienen algunas limitaciones para el caso, la fecha en que se interpuso el recurso. Sí, claro. Porque fue antes de la creación de la Corte de Apelaciones, entonces ahí sí tendría que conocer las Cortes de Apelaciones locales. Pero generalmente estamos conociendo de todos los procesos de recursos a nivel nacional. El Tribunal de Sentencia también tiene competencia a nivel nacional, es decir, todos los juicios del delito de extorsión que vienen de todo el país, llámese Copán, La Ceiba, Santa Bárbara, Comayagua, Choluteco, Lancho, todo el país conoce el Tribunal de Sentencia de extorsión. Y los juzgados de letras sí, en el acuerdo de acreción se hizo una diferencia en la competencia de territorio. Y hay 3 competencias, la del Juzgado de Letras de Tegucigalpa, la del Juzgado de Letras de San Pedro y el Juzgado de Letras de Ceiba.
Actualmente tenemos los 2 juzgados en funcionamiento, el de Tegucigalpa y el de San Pedro, y todavía está pendiente la creación del juzgado de Ceiba. Bueno, nosotros en nuestra labor periodística hemos conocido acerca del concurso que abrió la Corte Suprema de Justicia a través de su presidencia, el abogado Rolando Argueta, particularmente para que aquellos aspirantes profesionales del derecho, aspirantes a obtener puestos en estos tribunales especializados en materia de extorsión, compitieran por obtener su plaza, ¿verdad? Ustedes han resultado ganadores. Hábleme un poco de ese proceso, abogada Aguilar, a que todos ustedes como servidores judiciales se sometieron para optar a esta plaza. Sí, este fue un concurso bastante difícil, la verdad que fue bastante difícil. Empezamos siempre con las pruebas de conocimiento, ¿verdad? Se nos dio un listado de leyes que debíamos conocer, nacionales e internacionales. Nos sometimos a un examen escrito. Posteriormente nos sometimos a pruebas psicométricas, nos sometimos también al polígrafo y hicieron también análisis y estudio de campo, investigación socioeconómica para ver nuestras condiciones económicas. Fue un proceso bastante transparente, considero yo. El nombramiento incluso se hizo por notas. A medida que íbamos pasando cada etapa, cada prueba, nos iban asignando una nota y esta nota fue la que nos permitió finalmente llegar. Las mejores notas quedaron asignadas a los órganos jurisdiccionales. Cada quien tenía su propia postulación. Por ejemplo, si se postulaba a Corte de Apelaciones, pues dentro de los aspirantes a Cortes de Apelaciones definían cuáles eran las mejores notas para poder hacer los nombramientos. Bueno, es importante mencionar también que el personal administrativo o de apoyo también fue sometido a estas pruebas para garantizar la escogencia de un personal idóneo, ¿verdad? Así es, y especialmente, Carlos, el punto es tener personal que no pueda ser influenciado fácilmente, ¿verdad?, por estas estructuras criminales que nos están atacando de alguna manera. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con que el personal que está a cargo de los procesos judiciales, que está ventilando y conociendo interioridades de los procesos judiciales, tenga un récord intachable. Ahora, ustedes tienen una visión y una misión, ¿verdad? ¿En qué se basa esto para beneficio de los usuarios del Poder Judicial de Honduras y particularmente de tratar de eliminar el delito de la extorsión? Pues nosotros realmente no podemos decir que nuestra misión es eliminar el delito, porque como órganos jurisdiccionales lo que hacemos es conocer las causas que el Ministerio Público nos trae. Depende mucho del Ministerio Público que las pruebas sean efectivas y suficientes para determinar la condena de una persona o la inocencia si es que la defensa sí lo ha hecho. Ahora, ¿cuál es nuestra visión? Nosotros queremos vernos como un circuito jurisdiccional que tenga mucha eficiencia y mucha eficacia. Es decir, no queremos tener mora judicial, no queremos rezago judicial, estamos tratando de hacer todo en los tiempos que la ley nos establece y en eso hemos estado trabajando. Entonces, nuestra misión es servir a la población de Honduras con eficiencia, con calidad, con eficacia, ¿verdad? Al lograr que realmente los juicios sean prontos, porque aquí hay dos cosas, Carlos, que debemos de considerar. Por un lado, la víctima, que quiere un juicio pronto y entonces 2 años después ya ese juicio ya no es pronto. Claro. Yo quiero resolver como víctima el problema lo más pronto posible. Y como imputado también, ¿verdad? Porque también debemos de partir de que se presume la inocencia del acusado, derecho de presunción de inocencia. Entonces, si tenemos una persona inocente presa, lógicamente quiere salir en libertad lo más rápido posible. Entonces tenemos que servir a ambas partes de la mejor manera posible, que es precisamente haciéndolo con eficacia, con eficiencia, con celeridad, porque también tenemos que cumplir con lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en varias ocasiones, que es obligatorio que los poderes judiciales realicen los juicios en forma pronta y expedita y atendiendo un plazo razonable. Así es, y esto sabemos por el trabajo que realizan ustedes como miembros especializados de este circuito en materia de extorsión que se viene realizando. En este primer segmento, fiel televidente, le hemos dado a conocer a usted qué es el Tribunal Especializado en Materia de Extorsión. Para el segundo segmento estaremos conociendo más a detalle acerca de los requerimientos fiscales que interpone el Ministerio Público y todo el desarrollo de las audiencias.
No se separe de nosotros, en breves instantes continuamos con más de Panorama Judicial TV. Si no respeta la ley, el esfuerzo de todos es inútil. Cumplir y hacer cumplir las leyes, respetar las autoridades y confiar en nuestras instituciones es su deber como ciudadano. Haga su parte, respete la ley, obedezca las señales de tránsito y atienda los mensajes de alerta. Colabore con las autoridades. Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras. Denuncia de inmediato cualquier hecho que rompa la tranquilidad de su hogar o de su vecindario. Haga su parte, colabore con las autoridades, llame al 911 y haga una denuncia responsable. Confíe en las acciones que las autoridades deben tomar y ayúdenos a combatir la violencia y la delincuencia. Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras. Solo hay una manera efectiva y segura de frenar la extorsión. Haga su parte, colabore con las autoridades, llame al 911 y haga una denuncia responsable. Su llamada es confidencial y la reacción de las autoridades rápida y eficaz. Ayúdenos a combatir la violencia y la delincuencia. Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras. Bienvenidos al segundo segmento de Panorama Judicial Televisión. Les recuerdo, fiel televidente, que esta semana estamos conociendo todas las labores que se realizan en el circuito especializado en materia de extorsión. Para eso en nuestros estudios se encuentra nuestra invitada, ella es la abogada Yulisa Aguilar, quien actualmente ostenta el cargo de magistrada presidente de la Corte de Apelaciones con competencia nacional en materia de extorsión. Abogada Aguilar, decía yo en el segmento anterior que estos procesos del Ministerio Público llevan a un requerimiento fiscal que es presentado ante el juez de letras. Una vez que se presenta el requerimiento fiscal, ¿qué procede? Bueno, una vez que el Ministerio Público ha recopilado las pruebas, con la ayuda obviamente de la Fuerza Nacional Anti-Extorsión, pues tiene que presentar el requerimiento fiscal ante el juez de letras. El juez de letras viene y toma la declaración del acusado, si el acusado desea declarar o no. Ese es algo voluntario porque, igual como le reitero, se presume inocente y él tiene el derecho de guardar silencio. Luego se hace lo que llamamos una audiencia inicial. En esta audiencia inicial llega el testigo o la víctima del delito, los agentes o las pruebas que se han recopilado, videos forenses, documentación, todas las pruebas referidas al caso, y en virtud de estas pruebas el juez puede decidir emitir un sobreseimiento que puede ser provisional o definitivo, o un auto formal procesamiento. El auto formal procesamiento implica que vamos a continuar con el proceso y vamos a irnos a la audiencia preliminar. Una vez que el auto de formal procesamiento ha sido emitido, se realiza la audiencia preliminar, donde ya el Ministerio Público dice si formalizó la acusación y solicita la elevación del juicio oral, del proceso al juicio oral y público. Si se dictó un sobreseimiento definitivo o un provisional, pues hasta ahí termina el proceso. Ahora, todas estas resoluciones son recurribles y ahí es donde la Corte de Apelaciones conoce de los recursos y decide si confirma, revoca o reforma las resoluciones que el juez de letras ha planteado. Ahora, también por nuestro trabajo conocemos que se llevan casos de extorsión en los juzgados de letras seccionales. Para citar un caso del departamento de Francisco Morazán, los juzgados de La Granja, como lo conocemos los capitalinos, también se llevan casos de extorsión. ¿Qué debe cumplirse para que un caso se lleve en estos tribunales especializados en materia de corrupción o que se lleven en los juzgados de letras de Francisco Morazán? Básicamente es la fecha, ¿verdad? O sea, tenemos que recordar que hay un principio que rige en el proceso penal, que es el principio de juez natural. Entonces, no puede ser juzgado una persona por un órgano jurisdiccional que en el momento en que él cometió el hecho no existía. Entonces, actualmente los jueces de letras de lo penal de Francisco Morazán y jueces a nivel nacional están conociendo del delito de extorsión, pero con causas que habían iniciado antes del 16 de octubre del año 2017, que fue la fecha de creación de este circuito.
Ese es el primer requisito. El segundo requisito, como antes había mencionado, es que sea de crimen organizado. Sí. Tiene necesariamente que haberse cometido en el marco de una asociación ilícita o una conformación de 2 o 3 personas que están cometiendo el hecho, lo cual generalmente ocurre. Y estos son los requisitos esenciales para poder conocer el circuito de extorsión. Los juicios que actualmente están conociendo los juzgados de letras de lo penal son juicios anteriores al 17 de octubre del año 2017. Una vez que el juzgado de letras los ha terminado, lo remite directamente al tribunal de sentencia del circuito de extorsión. O sea, ahí normalmente el tribunal de sentencia ya sí está conociendo todos estos hechos, a pesar de que hayan iniciado antes del 16 de octubre del 2017. Ahora, yo me imagino que ustedes como magistrados de Corte de Apelaciones en un gran número han conocido estas recusaciones que se pudo haber estado presentando por las defensas técnicas de los imputados, ¿verdad? Sí, también, claro, hemos tenido que conocer situaciones de competencia, ¿verdad? De los juzgados de letras, aunque generalmente no se han dado, porque desde el inicio, como nosotros lo que queremos es eficiencia y eficacia, se establecieron los parámetros para establecer la competencia y determinarlo. Además, el acuerdo de creación así lo establece, ¿verdad? Establece claramente que aquellos juicios, aquellos procesos que habían iniciado antes de la conformación del circuito de extorsión, entonces deberían ser conocidos por el juzgado de letras que en ese momento los estuviera conociendo. Ahora, también esto significa que los defensores privados deben de especializarse en este tema de extorsión, ¿verdad? Pues sí. De hecho, hemos notado que existen defensores especializados ya en el tema de extorsión, ¿verdad? Que están conociendo mucho de ello y pues sí tienen que conocer bien el funcionamiento del circuito también. Ahora, esto es bastante ágil, ¿verdad? Tengo entendido que las audiencias se programan con rapidez. Mire, en el caso de la Corte de Apelaciones, nosotros estamos resolviendo los recursos en un término de 5 días, Muy bien. ¿verdad? Y el juzgado de letras de extorsión de acá de Tegucigalpa está trabajando muy, muy bien, ¿verdad? Está cumpliendo con los plazos legales, señalando las audiencias en los términos que la ley establece, y en eso tiene una gran labor el juez de letras porque es único. Solamente a él le toca y es una carga bastante grande de trabajo. El número de delito de extorsión es bastante grande en el país. Y lo mismo ocurre con la ciudad de San Pedro Sula. La verdad que el mes anterior estuvimos con usted allá en la capital industrial inaugurando el juzgado de letras en materia de extorsión. Así es, en igual manera lo mismo ocurre allá, que ya tienen bastante también incidencia en el delito, lo cual también es otra cosa que es importante mencionar. Cuando nosotros se crea el órgano jurisdiccional especializado en extorsión, disminuye la carga de los demás jueces de jurisdicción común. Entonces, esto hace que ellos también puedan atender sus causas con mayor diligencia y mayor celeridad. Entonces, la creación del circuito de extorsión ha venido a ayudar, por un lado, a acelerar que los juicios se celebren más pronto, ¿no? O sea, acelerar el proceso de impartición de justicia, y por otro lado también ayudar a los jueces de competencia común o local para que ellos atiendan los otros casos que también le llegan a ellos. Ya que con la abogada Yulisa Aguilar estamos hablando de la impartición de justicia y de acercar la justicia a la ciudadanía, en este segundo segmento le presentamos a usted nuestro testimonio. La Dirección de Comunicación Institucional junto al programa Eurojusticia ha obtenido testimonios en el interior del país con la justicia que ha llegado a la población. Veamos. Cuando mi hija tenía 8 años, cuando yo me hice del segundo marido. De ahorita el segundo marido teníamos 14 años de estar juntos y he sufrido. En esos años yo he sufrido por lo mismo que él me estaba destruyendo el hogar con mis hijos. Y sabía que mis hijos estaban viendo lo que él me decía, me tiraba, me decía, bueno, cosas que no tenía que decirme.
Entonces yo le dije, bueno, si miras que yo no te sirvo para mujer, vete y andate. Sí, pero si mis hijos no te los entrego, ni un momento, porque mis hijos son míos. A mí me ha costado lo que yo los he tenido y yo sé que no te los voy a entregar. Ellos me decían, mami, ¿por qué mi papi es así? Decía. Le digo, yo no sé, yo no sé qué me pasa, yo no sé qué pasa con tu papá, le decía. Porque el niño más pequeño que va a cumplir 9 años, él me decía. Y ahí yo me ponía y le dije, no hijo, su papá no los quiere, le decía. Pero ¿qué vamos a hacerle? Y ahí me dice, no mami, me dice, déjelo que se vaya, ve. Mi papá no los quiere a nosotros, ve. Pero yo, hijo, les digo, yo no los puedo dejar de las manos a ustedes, le digo, porque sé que son mis hijos. Mis hijos, le digo, primero son ustedes que él, le digo, porque sé que ellos nunca los ha querido, les ha puesto amor. Entonces el amor más que todo yo se los he puesto. Yo fui a poner la denuncia para que él me lo retiraran de mi casa. Yo lo que quería era que me lo retiraran de mi casa porque yo ya no quería estar con él. Supuestamente yo le dije legalmente a él, andate porque yo no te quiero tener en mi casa. Entonces yo al siguiente día me fui para el juez de paz, juez de policía primero y después pasé al juez de paz y me dijeron, me dice, la abogada no está, me dije, pero yo le voy a hacer una nota, me dice, que se le haga saber a él para que él sepa, me dice, que hay ley para la mujer. Y queremos que hay bastantes instituciones, está la Oficina de la Mujer, está la institución de la OM, esa es la que queremos nosotros que los apoyemos. Hay líderes bastantes de la comunidad que los puede dar un apoyo de la capacitaciones de la violencia doméstica, violencia intrafamiliar. Todo eso nosotros lo recibimos para que sepa valorarse, porque hay muchas mujeres que son muy humildes, son sencillas y no les gusta ni hablar. Cuando yo les estoy impartiendo de las réplicas, les digo, miren mujeres, levanten la voz, dicen las mujeres, es cierto lo que vos decís, el autoestima de nosotros tenemos que tenerlo arriba, no abajo, me dicen ellas. Ahorita el cambio de él, estamos cheque ahorita, estamos bien, ahí en ese caso vamos bien porque yo la lección que yo le di a él lo ha agarrado. Él dice, esta mujer no se le puede decir nada porque ya sale adelante ella, dice. Entonces yo le digo, bueno, ¿y quién se ha dado el valor? Yo me lo he dado. Yo me gusta darme el valor y darme el respeto que me merezco, porque a mí me gusta respetar para que me respetes. Yo vivo una vida ahora, una vida feliz, que yo no me ando poniendo paros ni peros para salir. Yo en el caso mío, cuando yo voy a salir, solo le digo a mis hijos, o a mi hija que está conmigo, hija, ya voy a venir, mira que me toca tal capacitación. Él me llama, ¿dónde estás? Estoy en tal parte, recibiendo capacitaciones por parte de educación de niños. Ah, está bien, dale. Eso él a mí no me lo prohíbe. Y queremos que busquemos ayuda, apoyo de todas para nosotros las mujeres ser liberadas, no ser maltratadas. Bienvenidos al tercer segmento de Panorama Judicial Televisión. Esta semana estamos conociendo acerca del funcionamiento de los circuitos especializados en materia de extorsión, que esta semana, particularmente el 16,
de octubre están arribando a su primer aniversario de funcionamiento. Al respecto, en este tercer segmento, con la abogada Yulisa Aguilar, quien es la magistrada presidenta de la Corte de Apelaciones con competencia nacional en materia de extorsión, le presentaremos a ustedes las estadísticas de lo que se ha presentado en los 3 ámbitos jurisdiccionales de este circuito en materia de extorsión. En aras de la transparencia, en aras de que usted conozca el funcionamiento ágil que tiene este circuito en materia de extorsión, la abogada Aguilar muy gentilmente nos presenta estas estadísticas tan importantes, muchas de ellas para evitar la mora judicial, ¿verdad, abogada Aguilar? Así es, lo que estamos pretendiendo, como hemos dicho anteriormente, es ser ágiles, evitar ese rezago judicial que nos está afectando y servir a la población pues, de la mejor manera posible. Y en ese sentido, fíjese que estamos con bastante trabajo, porque solamente el Juzgado de Letras a la fecha ha recibido 204 expedientes, o sea, 204 requerimientos fiscales. Es una carga bastante alta, considerando que solamente estamos hablando de un juez de letras en Tegucigalpa. Eso sin tomar en cuenta los requerimientos fiscales que se están presentando siempre en los juzgados de letras con competencia local. Así es. ¿Verdad? Por ejemplo, en La Ceiba y actualmente hasta hace poco, pues con el juzgado de letras de San Pedro. Entonces, el delito tiene una gran incidencia. El Tribunal de Sentencia, por el contrario, ha recibido 237 causas. Es decir, tiene una incidencia mayor que el juzgado de letras, pero eso tiene su razón en el sentido de que anteriormente, pues, le había dicho, el Tribunal de Sentencia debe conocer de todos a nivel nacional, aunque hayan empezado los hechos antes del 16 de octubre del año 2017. En ese sentido, pues, el trabajo del Tribunal de Sentencia es bastante arduo, son bastantes procesos los que tienen, y por la Corte de Apelaciones hemos recibido 63 expedientes, todos ya resueltos, solamente están, 64. Solamente están pendientes de resolver 3 expedientes actualmente y de ahí todos los demás han terminado, porque como antes le indicaba, la Corte de Apelaciones está con una meta de una duración de 5 días cada recurso. Ahora, quizás todos los expedientes que ha recibido el Juzgado de Letras han sido enviados al Tribunal de Sentencia, o hay algunos abogadas que han sido declarados sin lugar o se ha sobreseído al imputado. Fíjense que tenemos autos de apertura a juicio solamente 58. De 204, solamente tenemos 58 autos de apertura a juicio. ¿Qué significa? Que solamente 58 han ido al Tribunal de Sentencia. El resto de los que el Tribunal de Sentencia ha recibido son de otros órganos jurisdiccionales locales. Y hay una tasa muy interesante y un dato muy interesante, que son las sentencias de procedimiento abreviado. De las 204 expedientes que ha recibido el Juzgado de Letras, 77 se han ido en procedimiento abreviado. ¿Qué significa el procedimiento abreviado? Para explicarle un poquito a la población. El procedimiento abreviado es cuando el acusado acepta su responsabilidad en el delito y pide que le dicten una sentencia rápida. El único beneficio que él recibe es la rebaja de 1/4 o 1/3 de la pena, según sea el caso concreto. Considerando que estamos hablando de una pena mínima de 15 años, la rebaja de 1/4 pues no es tampoco muy sustancial, que digamos, ¿verdad? Pero los acusados han optado por este beneficio, porque es un beneficio que la ley les otorga, de dar 77 procedimientos abreviados. Tenemos también sobreseimientos definitivos, 18 sobreseimientos definitivos, es decir, una tasa bastante baja en comparación con lo que es los procedimientos abreviados, que es prácticamente una condena, y los autos de apertura a juicio, y existen 24 sobreseimientos provisionales. ¿Cuál es la diferencia entre un sobreseimiento definitivo y un provisional? Bueno, el definitivo es que ahí termina y ya no puede moverse más. En tanto, el provisional le da la facultad al Ministerio Público para que en el término de 5 años pueda continuar investigando la causa y decidir si tiene nuevas pruebas, para decidir si continúa con el proceso o no. Eso es a instancia del Ministerio Público. Pero el juez decidió que en ese caso pues, no existen pruebas suficientes de la participación del acusado, aunque sí el hecho pudo haberse cometido, y por tanto le exige al Ministerio Público que investigue para que pueda abrir nuevamente la causa.
Así es, muy importante, ya ha conocido usted todas las estadísticas que se desprenden de estos tribunales especializados en materia de extorsión. En el tercer segmento, fiel televidente, tradicionalmente le presentamos nuestro resumen de noticias. Lo que es noticia en el Poder Judicial de Honduras, el equipo de la Dirección de Comunicación Institucional se lo presenta en este informe. Veamos. La Sala Primera del Tribunal de Sentencia con jurisdicción nacional realizó la audiencia de determinación de la pena para los ciudadanos Arix Omar Guifarro Ortiz, Mario David Barjún Rodríguez y José Roberto Norales Martínez, también conocido con el nombre de Carlos Luis Rubino, declarados culpables por el delito de asesinato en perjuicio del abogado Roberto Nieto Cruz. En la audiencia, el Ministerio Público solicitó al tribunal imponerle a Guifarro Ortiz y a Norales Martínez una pena de 40 años de reclusión por el delito de asesinato. No así para Barjún Rodríguez, a quien se solicitó imponer una pena de 35 años de reclusión por el delito de asesinato y 3 años por el delito de posesión ilegal de armas de tipo comercial en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras, así como las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. Por su parte, la defensa de los encausados solicitaron imponer las penas mínimas para sus representados de 20 años de reclusión y 3 años de reclusión por los delitos antes referidos. Las partes serán notificadas por la Secretaría del Tribunal de Sentencia una vez que la misma esté terminada. Y finalmente, en la Sala Tercera del Tribunal de Sentencia se realizó la audiencia de proposición de medios de prueba en el caso incoado contra Tenis Moreno Bueso, Ernesto Canales Cárdenas y Michael Larios Duarte, por suponerlos responsables del delito de asociación ilícita en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras. Lucía Vilars para Panorama Judicial Televisión, con una edición del ingeniero Jonathan Agostines. Bienvenidos al cuarto y último segmento de Panorama Judicial Televisión. Les recuerdo, fiel televidente, que esta semana estamos conociendo todo el trabajo que realiza el circuito especializado en materia de extorsión. Antes de continuar nuestra plática con nuestra invitada de esta semana, le recuerdo, fiel televidente, que los días viernes desde las 9 hasta las 10:30 de la mañana, usted tiene una cita en Radio Nacional de Honduras para escuchar Panorama Judicial Radio. Nuestros compañeros de la Dirección de Comunicación Institucional le presentan un resumen de lo último ocurrido durante toda la semana en el Poder Judicial de Honduras. En la frecuencia es 94.1 para la zona noroccidental y en la zona 101.3 para la zona centro-sur, ambas de la frecuencia modulada o del FM. En nuestros estudios siempre la abogada Yulisa Aguilar, quien es la magistrada presidenta de la Corte de Apelaciones con competencia nacional en materia de extorsión. Abogada Aguilar, al acercarnos ya a su primer año de funcionamiento como tribunales especializados en materia de extorsión, ¿cuál es su percepción de todo lo que han actuado en estos 365 días? Pues yo considero que hemos hecho un gran trabajo, todos los órganos jurisdiccionales que integramos el circuito. Estamos tratando de hacer las cosas con la celeridad debida, con la responsabilidad y sobre todo con la suficiente motivación del porqué las resoluciones que estamos emitiendo. Especialmente yo felicitar al juzgado de letras de lo penal con competencia nacional en materia de extorsión de Tegucigalpa, porque sí han hecho un gran esfuerzo, es un equipo muy integrado y ellos tienen prácticamente cero mora. Solamente tenían a la fecha de hoy 2 expedientes pendientes de resolución. Esto implica que han hecho un gran esfuerzo porque estamos hablando que han ingresado 204 causas. Para que sea un solo juez de letras el que está haciendo todo este trabajo, es un trabajo inmenso. El Tribunal de Sentencia también está haciendo un excelente trabajo, ¿verdad? Algunas circunstancias particulares del Tribunal de Sentencia, como ser el traslado de los imputados, ha afectado quizás un poco porque los juicios orales no pueden iniciarse sin los imputados. Entonces, en ese sentido, también no es fácil realizar un juicio oral y público, ¿verdad? Pero también ellos han hecho muy buen trabajo, creo que se han acoplado bastante como equipo. Falta mucho todavía que trabajar en resolver algunas situaciones de logística, como ser ese traslado de los acusados, ¿verdad? Pero hemos estado trabajando en eso y bueno, por la
parte de Corte de Apelaciones estamos con 0 mora judicial. Estamos, como le decía antes, resolviendo en el término de 5 días, mandando los expedientes lo más pronto posible para que sean resueltos. Así que yo creo que hemos hecho un gran trabajo y sobre todo porque estamos tratando también de acreditarnos en lo que es la gestión de calidad. Bueno, este es otro punto que también vamos a abordar y a destacar, porque nosotros como servidores judiciales nos sentimos bastante halagados y entusiasmados que compañeros nuestros estén acreditándose en una norma internacional de acreditación en calidad, precisamente, que es bajo la norma JICA Justicia, que es de Costa Rica, y ustedes en un año ya están por acreditarse también. Esto es muy importante. Así es una gran noticia para nosotros realmente, porque cuando nosotros estábamos en los cursos de inducción que la Escuela Judicial impartió, uno de los conocimientos que tuvimos fue de UGECA. UGECA es la Unidad de Gestión de la Calidad del Poder Judicial. Y nos explicaron lo que era la norma JICA, que es una norma de calidad, una norma tomada de la ISO, de las normas de calidad ISO. Y pues iniciando el proyecto, iniciando nosotros nuestras funciones, más o menos un mes aproximadamente después, solicitamos que se nos acreditara con la norma JICA para tener esa calidad que deseamos tener como circuito. Y efectivamente pues se logró que se nos autorizara la aplicación de esta norma JICA. UGECA ha estado trabajando a nuestro lado, hemos estado desarrollando procesos, procedimientos, estandarizando nuestras formas de actuaciones, y ya estamos esperando una revisión interna y posterior una evaluación también interna para que ahorita en noviembre pues vengan nuestros hermanos costarricenses a hacer las evaluaciones respectivas y acreditarnos ya como un circuito en calidad. Es importante destacar que no solo los magistrados de la Corte de Apelaciones están involucrados en esto, no solo los jueces del Tribunal de Sentencia, no solo el juez de letras, todo el personal administrativo y de colaboración permanente con ellos está involucrado. Me refiero a los conserjes, también el transporte, también a los guardias de seguridad, porque esto es de la atención a los usuarios, desde que llega el usuario, cómo se recibe, si se le da la información pertinente, dónde tiene que ir, inclusive las personas que buscan información de sus parientes, ¿verdad? Es decir, que es un trabajo que tienen que hacer todos los servidores judiciales de este circuito en materia de extorsión. Así es, Carlos, y es algo muy, muy bonito porque se involucran todos. Los conserjes, como usted lo está diciendo, se han involucrado tanto que incluso ellos han sugerido nuevas ideas, ¿verdad?, de cómo deberíamos mejorar el trabajo. El usuario tiene un buzón de sugerencias en cada órgano jurisdiccional donde dice lo bueno, lo malo, qué debemos mejorar. La opinión del público es muy importante para que nosotros logremos realmente hacer un trabajo de calidad. O sea, estamos involucrados todos, todo el personal. Existe una comisión de calidad interna que es todo el personal involucrado, conserjes, escribientes, asistentes, receptores, absolutamente todo. Y esto es lo que ha permitido realmente que actualmente nos estemos desempeñando tan bien. Y el equipo de trabajo, el formar equipos de trabajo es lo que ha permitido también que podamos mejorar en algunas situaciones. Por ejemplo, nosotros como Corte de Apelaciones Nacional hemos puesto a disposición del usuario un correo electrónico por el cual nos hacen llegar los personamientos, alguna petición especial, y no tienen que desplazarse desde La Ceiba para acá para mandarnos esta petición, o de San Pedro, de Copán, sino que lo mandan vía correo electrónico. Nosotros les contestamos correo electrónico, resolvemos y notificamos vía correo electrónico, lo cual agiliza mucho, ¿verdad?, los procesos, y esto también se está haciendo en el Tribunal de Sentencia y en el Juzgado de Letras. Es decir, todo el circuito de extorsión a nivel nacional quiere acreditarse en calidad. Queremos cumplir con la visión y el plan estratégico del Poder Judicial de brindar al usuario un servicio de calidad. Eso es nuestra esperanza, nuestro propósito. Y el Juzgado de Letras de San Pedro Sula, que actualmente se ha creado, también ya está empezando con este sistema de gestión de calidad para que todos tengamos un procedimiento estandarizado. Muy importante. Y importante es también que nuestros televidentes conozcan cuál es la experiencia personal profesional de nuestros invitados. Abogada, a nosotros nos gusta destacar toda su parte profesional. ¿Usted hace cuánto tiempo es servidora judicial? Bueno, yo soy servidora judicial hace 17 años.
Empecé pues como técnica en el CEDIJ, que es el Centro Electrónico de Jurisprudencia, y luego concursé también en el concurso público para optar a juez de sentencia aquí en Tegucigalpa. Gracias a Dios también quedé en este tribunal y estuve 14 años como jueza de sentencia del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, y he sido catedrática universitaria durante 11 años en la UTH, catedrática universitaria también en la Autónoma, Universidad Nacional Autónoma, especialmente en la especialidad de Derecho Penal y Procesal Penal. Y pues en síntesis sería parte de mi experiencia profesional. Y casi el último año, digo casi porque faltan unos pocos días en estos circuitos en materia de extorsión. Así es, como magistrada, ¿verdad? En el circuito de materia de extorsión. También he tenido la posibilidad de trabajar bastante en algunos manuales y artículos sobre el derecho procesal penal, y tuve la gran oportunidad de trabajar en lo que era el Código Procesal Penal cuando inició en sus reformas, en establecer los diagramas de flujo, en trabajar en perfiles de cargo y todo esto. Ha sido una experiencia bastante alta realmente en lo que es en el campo de derecho penal. Además que la abogada Aguilar ha sido invitada a muchos diplomados y a conocer el funcionamiento de otras jurisdicciones a nivel americano. Muchísimas gracias, abogada Aguilar, por habernos acompañado a lo largo de esta hora de programa. Gracias. A todos ustedes, fiel televidente, muchísimas gracias por el placer de su atención. Recuerde que será hasta la próxima semana con otra emisión y otro tema de relevancia en Panorama Judicial TV. Que estén bien.